La vida personal del ministro. El 1 de septiembre de 1983, el vuelo 007 de las aerolíneas coreanas, un avión de pasajeros civiles, fue derribado por aviones militares soviéticos. Todos los 269 pasajeros murieron. El mundo estaba paralizado. Todo acerca del vuelo había sido rutinario. Era un Boeing 747 comercial que salió de New York. Hizo escala en Anchorage, Alaska, como siempre lo había hecho. Después del despegue, pusieron el piloto automático. Pero parece que fue puesto a la izquierda del rumbo o que fue cambiado en sistema de navegación por inercia. Según la enciclopedia Wikipedia de la Internet, el INS provee la posición, la velocidad y la altitud del avión al medir las aceleraciones y rotaciones aplicadas al marco de inercia del sistema. Para ser exactos, el INS se debe comprobar con regularidad. Se determinó que la tripulación no notó el error del curso o no hicieron las revisiones debidas del INS por falta de conciencia circunstancial y coordinación de cubierta del vuelo. Las transcripciones que se recuperaron de la caja registradora de voz o caja negra indicaron que la tripulación no estaba consciente que estaban en espacio aéreo soviético. Estaban como a 500 kilómetros al oeste de la trayectoria del vuelo planificado. Cuando usted se dispone a iniciar un ministerio, es obvio que tiene la intención de permanecer en él. Dios le ha equipado con un sistema interno que le guiará y que no es sensible al mundo exterior. Sin embargo, hay salvaguardas, controles y ajustes periódicos del rumbo que usted tendrá que hacer para mantenerse en el rumbo correcto. Le recuerdo lo que dijo Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 1:14. Capítulo 12. La integridad. Lecciones. 12.1 Reconocer la integridad. 12.2 Mantener la integridad. 12.3 Tiempos difíciles y la integridad. Capítulo 13. El fracaso moral. Lecciones. 13.1 Grietas en la integridad. 13.2 Restauración. Capítulo 14. El desánimo y la depresión. Lecciones. 14.1 La depresión y el ministro. 14.2 Los amigos. Capítulo 15. El que termina es el que cuenta. Lecciones. 15.1 El fundamento. 15.2 La perseverancia. 15.3 Palabras finales. La integridad. Una mano llena de polvo, se podría ver como solo un poco de partículas sucias, pero en los años 1930, era prueba de un desastre. Cuando los agricultores se instalaron en las grandes llanuras de Great Plains de América, las cosechas eran asombrosas. Así que ellos araron más tierra y plantaron más cosechas. Cuando la sequía llegó y el trigo que había mantenido la tierra en su lugar se fue, el suelo se convirtió en polvo que se arremolinaba con el aire caliente. Los trágicos efectos de este desastre, que son descritos en mejor forma en la novela de John Steinbeck en 1939, de Grapes Sulfurat, Las uvas de la ira. Los desposeídos fueron llevados al oeste desde Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, desde Nevada y Arkansas, familias, tribus, abandonando el polvo, dejando sus tractores. Formaron largas hileras en las montañas, hambrientos y sin reposo con las hormigas, buscando algún trabajo que hacer, levantar, empujar, tirar, cortar, hacer algo, alguna carga que llevar, por comida. Los niños están hambrientos. No tenemos lugar donde vivir. Como hormigas que se apresuraban para trabajar, para buscar alimento y más que nada por un pedazo de tierra. La tierra fue despojada de protección por los elementos de la naturaleza. David Pimentel, el científico de suelos de la Cornell University, describe la erosión del suelo como uno de esos insidiosos problemas que podrían conducirlo a uno a la muerte. Él dice: una lluvia torrencial puede llevarse 1 milímetro 0,4 pulgadas de polvo. Es una cantidad que no suena como una gran cosa, pero cuando usted considera una hectárea 2,5 acres, esto es 13 toneladas de tierra productiva, o 20 años de un proceso natural para recuperar lo que se había perdido. Y esa clase de pérdida ocurre año tras año, ya, sea por lluvias o vientos, alrededor del mundo. 2006. Piense en eso por un momento. Un agricultor no puede, de ninguna manera, impedir la lluvia. Podemos perdonar al agricultor por esa pérdida, que afecta la habilidad de alimentar a la comunidad. Desde el desastre de los años 1930, los agricultores han aprendido cómo proteger la tierra plantando protectores para retener el terreno en su lugar, plantando árboles para bloquear el viento, y sembrando mezclas. Mientras tanto, son muy pocos los consumidores que están conscientes del problema de la erosión, puesto que los supermercados todavía están abastecidos. Sin embargo, mientras que en la agricultura un pequeño milímetro puede no parecer importante en el ministerio, es más prudente proteger la integridad personal de cualquier erosión, por pequeña que parezca, antes que ir por el camino más difícil de restaurar lo que se ha perdido. Lección 12.1 Reconocer la integridad. Objetivos. 12.11 Definir la integridad basado en ejemplos bíblicos. 12.12 Dar un ejemplo de disonancia en la integridad.
Lección 12.2 Mantener la integridad. Objetivos. 12.21 Dar un ejemplo práctico de integridad en la vida diaria del ministerio. 12.22 Indicar 3 principios que protegen su integridad. Lección 12.3 Tiempos difíciles y la integridad. Objetivos. 12.31 Identificar los principios para mantener la integridad en la adversidad. 12.32 Explicar lo que se necesita para restaurar la integridad. Reconocer la integridad. La palabra integridad tiene raíz hebrea que significa entero, sano o intacto. Aparece 16 veces en la Biblia, todas en el Antiguo Testamento, y presenta ejemplos que incluyen responsabilidad financiera y la fiabilidad personal. Estos ejemplos presentan una diferencia clara de motivos y conducta puros e impuros. Más de Pre, el director general de Henry Miller, Inc., define la integridad como tener un sentido fino de las obligaciones de uno. Definir la integridad basado en ejemplos bíblicos. El sonido de la integridad. Yo estaba sentado en el Royal Albert Hall de Londres, escuchando al guía que describía la increíble construcción original del edificio. Se terminó finalmente en los 1870 y fue construido con especificaciones tales que en una ronda circular la acústica estuviera bien. Había 12 ecos, que tomaban 12 segundos antes que el último sonido muriera. Los sonidos simplemente rebotaban en las paredes. Los primitivos habitantes de Londres amaban eso, pero los problemas que esto presentaba a la audiencia moderna eran muy grandes, de modo que fue necesario hacer ajustes. ¿Cuál es la definición de integridad? Para corregir los ecos interminables, los ingenieros modernos han colgado más de 100 grandes discos desde la cúpula, para absorber y capturar el sonido que rebota, y dar lo que un inglés expresaría como un equilibrio apropiado a los sonidos. Los discos están colocados estratégicamente para el mejor efecto, para producir una mejor integridad en el sonido, dijo el guía, para hacerlo verdadero, de modo que cuando las personas hablaban o tocaban música o cantaban, pudiera escucharse con claridad. Cuando las personas tocan y cantan, su música se aprecia mejor debido al equilibrio apropiado. Esos grandes discos logran balancear el sonido, de modo que no hay distorsión. La función de los discos es permitir a las personas oír sin distracciones. Dar un ejemplo de disonancia en la integridad. Las Escrituras nos dicen que Dios ha construido un templo único en nosotros. Él pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6 y 19. Este templo maravilloso fue construido en nuestra alma para su presencia. Sin los factores de una correcta integridad, nuestra vida no tendrá un buen equilibrio. Romanos 3 y 23 nos recuerda que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿cómo ponemos en su lugar una estrategia para mantener este templo humano terrenal que ha hecho Dios? ¿Por qué la integridad es tan importante para nuestra vida? La integridad es lo que hace que la salud sea la cualidad esencial de la vida. La integridad es el fundamento de la responsabilidad moral en su vida, de manera que pueda comunicar un sonido claro e inconfundible al mundo. No hay ninguna disonancia. Sus acciones no contradicen sus palabras. La integridad le conduce a la honestidad y la fiabilidad. Chuck Swindoll, expresidente del Dallas Theological Seminary, ha escrito ampliamente sobre el tema de la integridad. Uno con integridad no manipulará a otros ni usará su posición para llenar sus propios bolsillos o para ganancia personal. Mantendrá un corazón de siervo, responderá a las preguntas difíciles que sean hechas por personas responsables. La integridad aún invita a una crítica constructiva y necesaria. La inocencia y la integridad. Para muchos de nosotros, la vida pareció simple cuando éramos niños. Decíamos que haríamos algo, y lo hacíamos. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el Marcos 10 y 15. Los niños son muy inocentes. A continuación tenemos una de mis historias favoritas contada por Arlene Keter. A un estudiante de la escuela primaria, le preguntaron qué hacía su papá para vivir. Él tomó el micrófono: mi papá es un policía. Él captura ladrones, les pone esposas, y los pone en el calabozo. Increíble, dijo Linklater, apuesto que tu mamá se preocupa por ese trabajo. No, dijo el muchacho. Él le trae muchos relojes, anillos y joyas. Él dijo todo eso inocentemente. Jamás se le ocurrió a este pequeño que su padre estuviera haciendo algo malo. La integridad nos hace volver a lo que fue propio de nuestra niñez. No en cuanto a las infantilidades, sino que en cuanto a la inocencia. Algunos dentro del ministerio se han alejado de ese lugar de inocencia. En vez de ser inocentes, se han vuelto mañosos, manipuladores y cómplices. Y algunos, si se supiera la verdad, están viviendo una mentira. Usted necesita integridad en su vida privada, cuando nadie lo está mirando y una influencia maligna le susurra: nadie lo sabrá, no importa. Cada día hay sonidos y escenas que bombardean nuestro espíritu interior y que ahogan la armonía y el equilibrio de nuestra alma.
Pero Dios nos ha dado instrucciones para mantener la salud y la integridad. Sin la integridad correcta instalada, nuestra vida se desequilibra y llegamos a ser vulnerables a numerosas influencias negativas. Dios movió a David, quien cuidaba las ovejas de su padre, y le llevó a dirigir una nación. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmo 78-72. David dirigió con integridad y habilidad. Pero de alguna forma, a lo largo de la jornada, ocurrió una erosión en la vida de David. ¿Vio él lo que venía? ¿Cómo pudo haberlo evitado? Mantener la integridad. La integridad en acción. Dar un ejemplo práctico de integridad en la vida diaria del ministerio. Su abuelita le dijo la misma cosa que me dijo la mía: si no puedes decir algo bonito, mejor no digas nada. Esa es una buena regla para vivir, especialmente en su llamado, donde hablar con las personas es una parte importante de su vida. Se nos dice en Santiago 3 que la lengua es una parte tan pequeña del cuerpo, pero puede ser como un timón en una nave. Una sola palabra puede cambiar su rumbo. Una oración puede enviarlo a una ciudad diferente. Un párrafo puede ponerlo en un continente diferente. Así que cuide mucho sus palabras, especialmente cuando habla de sus compañeros del ministerio. Ellos pueden ser sus predecesores, sus sucesores en el pastorado, un pastor al otro lado de la ciudad, u otro miembro del personal. La misma norma se aplica a todos ellos. Una gran tentación llegará al nuevo pastor. Una de las primeras cosas que es probada es su orgullo. Alguien vendrá y le dirá palabras dulces: estoy tan contento que usted está aquí. Ahora vamos a ver en realidad que nuestra iglesia crezca. Su liderazgo nos dará más libertad para ministrar. Proceda cuidadosamente. Alguien ha dicho con mucha sabiduría: no quite una cerca hasta que sepa por qué ha sido puesta ahí. Un pastor que está llegando obra con prudencia en cuanto a hacer cambios radicales en las políticas y procedimientos establecidos por su predecesor. Si hace cambios radicales, puede que inmediatamente ese pastor descubra las razones del por qué se pusieron en práctica tales políticas y procedimientos. George O. Wood, el superintendente de las Asambleas de Dios, observa: hay por lo menos 3 clases de predecesores en un pastorado: 1, los que hacen bien; 2, los que lo hacen más o menos, la iglesia no crece ni decae; y los que dejan un desorden. Wood 2004, 64. Jesús dijo: así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7 y 12. Siempre busque lo bueno en sus compañeros del ministerio. Dese palabras de apoyo a su junta, a los miembros, del personal, y a la congregación. Trátelos con bondad. A veces hay preocupaciones razonables que deben ser discutidas. Eso es algo que siempre debe hacerse en un ambiente de confianza, en una reunión de la junta, o en una reunión con el liderazgo del distrito. ¿Por qué no debemos compararnos con los demás? Todos los miembros de una reunión deben entender que la confianza es un requisito. El mejor modelo para eso es usted. La repetición de una reunión, donde algún otro no está haciendo las cosas tan bien, puede darle un sentido falso y momentáneo de afirmación. Compararnos con los defectos de los demás no es un hábito bueno. La integridad no es tanto la manera como se ven las cosas, o como debían ser; la integridad tiene que ver con la manera de actuar de cada uno. En Strong y Larson 1987, define la integridad como hacer lo que dijiste que harías. Jesús enseñó estos principios en el Sermón del Monte: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5 y 37. Reconocer una brecha en su integridad es simple. Es cuando sus acciones no están de acuerdo con lo que usted dice. A menudo escuchamos la mitad de Mateo 5 y 37, pero no pasamos mucho tiempo en la otra mitad: lo que es más de esto, de mal procede. Nuestra definición de la integridad: entero, sano, no disminuido. Una vez que hay una quebradura en la pared, cualquier clase de mal se puede filtrar por allí. ¿Hace usted lo que dijo que haría? Usted prometió ser fiel a su pareja. ¿Es fiel a su pareja? Prometió al Señor que le daría toda la gloria si alguna vez se le usaba de manera significativa. Él lo está usando ahora de manera significativa. Está Él recibiendo toda la gloria. Imaginémonos que prometió a uno de sus niños que el sábado, usted y él harían algo especial, sin importar lo que sea. El viernes se presenta una oportunidad grandiosa, algo para hacer el sábado, y existe la posibilidad de obtener mucho dinero. Pero su hijo creyó en su palabra. La integridad dice que debe mantener su promesa con su hijo. La integridad no es complicada. Es simplemente hacer lo que dijo que haría. Hacer una promesa es algo santo. Las personas íntegras mantienen su palabra. Usted es el único dentro de su piel. Usted es la única persona en su esfera de influencia, su ámbito de responsabilidad. No hay otro usted. Usted es el único que decide si su sí es sí y su no es no. Jesús dijo que era así de simple. Nuestro trabajo es mantener alejado al maligno, mantener la pared entera, sana e intacta.
Daniel 6 nos da un cuadro de un hombre solitario entre la multitud. Es una ilustración significativa de la integridad. Provee detalles que demuestran las decisiones difíciles que cambiaron vidas. El rey Darío vio en Daniel la posibilidad de protección de los oficiales corruptos en su reino. Darío designó 120 oficiales en todo su reino. Él estableció 3 comisionados sobre estos 120 oficiales, y luego se puso a sí mismo sobre estos 3. La responsabilidad fue estructurada de modo que Darío pudiera protegerse contra engaños económicos y éticos. Parece que Daniel ya se había distinguido en cosas pequeñas, pues el rey Darío lo colocó en el grado superior de responsabilidad. Una vez en una posición de influencia, Daniel creció en estima delante del rey Darío, que prometió promoverlo. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel 6 y 3. Los planes del rey no parecieron bien a los colegas de Daniel, así que empezaron a conspirar en contra de él. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en el Daniel 6 y 4. Me encanta eso. Este rey era rápido en darse cuenta del valor de un hombre con integridad. El rey planeó poner a Daniel sobre todo el reino. Estoy seguro que el rey Darío estaba muy complacido consigo mismo, pensando, creo que tengo a la persona correcta. Sé quién será mi asistente personal. Sé quién será segundo en el mando, el primer ministro, sobre todo mi reino. Indicar 3 principios que protegen su integridad. Cuando su nivel de posición y autoridad se eleva, es prudente recordar la historia de la madre ballena que le dijo a su ballenato: cuando llegues a la cumbre y comiences a tirar chorros, es el momento en que puedes ser arponeado. ¿Cómo podría el progreso en el ministerio traer un riesgo mayor a su integridad? Ciertas tentaciones están conectadas con la promoción a posiciones más elevadas, tales como el oficio de pastor, presbítero o misionero. Su propio corazón y mente llegan a ser vulnerables y deben ser protegidos. Para una estrategia de autodefensa, el principio clave es la preparación. Considere las sencillas estrategias que se les enseña a las mujeres cuando se aproximan a un coche estacionado en la noche. Camine con paso firme, no como si estuviera paseando. Antes de abrir la puerta de su carro, mire los asientos traseros de este. Tenga sus llaves a mano. Algunos hasta sugieren que tenga sus llaves entre los dedos, señalando hacia el frente, de modo que se conviertan en una arma de defensa inmediata. Swindoll nos recuerda que algunas personas viven para el día en que estén en un puesto de autoridad. Quiero advertirle antes que suceda, habrá una prueba única conectada a esto. Eso será un desafío a su integridad, así que ahora es el tiempo de prepararse. Las decisiones de la vida son pocas. El tiempo pasa. Usted se gana el respeto de los demás. Se prueba a sí mismo, que es una persona en quien se puede confiar. Dentro de poco, será promovido y colocado en una posición de responsabilidad e influencia. Usted puede estar al frente de un ministerio. Las personas empiezan a citarlo y le colocan en un pedestal. Tenga cuidado. En ese punto, la vida se complica. Considere lo que enseña el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17 y 9, 10. Así que, si el corazón es engañoso y realmente no podemos entenderlo, ¿qué vamos a hacer entonces? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4 y 23. Cuando mi esposa y yo visitamos Pekín, China, aprendimos que muchos chinos mantenían por lo menos un pato en su patio, a causa del graznido inhóspito del pato siempre que alguien se acerca. Alerta a las personas de la casa de la presencia de un intruso. En los siglos primeros, los guerreros llevaban sus patos a los campos de batalla, para que les sirvieran como centinelas para advertirles de la presencia del enemigo que penetraba al campamento. Hay tantos enemigos de una vida fiel que en forma sigilosa y engañosa buscan los huecos en su integridad, para penetrar en sus afectos y conseguir que su espíritu sea parte de la verdadera batalla. Necesitamos un centinela fiel. A continuación hay 3 principios para proteger su integridad. ¿Cuáles son los 3 principios que protegerán nuestra integridad? 1. No negocie con la verdad. Honre la verdad y la verdad lo honrará a usted. La palabra de Dios es el manual de cómo mantener su integridad. Por lo tanto, aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 4 y 24, 26. Perversidad en el versículo 24 significa desviarse deliberadamente de lo que es bueno. No hay líneas intermedias. Simplemente aleja de ti la iniquidad de los labios. La de la pared puede haberse producido internamente, cuando sus propias palabras hicieron huecos en su integridad. 2.
Ponga su mirada en lo que tiene delante. Recuerdo haber estado sentado en un salón de clase entre alumnos, tomando un examen y escuchando al maestro repetir: mantengan sus ojos en lo que tienen al frente. No miren alrededor. Le garantizo que estará en problemas. Verá que alguien terminó más rápido y se compara a sí mismo. Se dará cuenta que alguien más tiene una respuesta diferente a la suya y cambia la suya, o que no sabe la respuesta y la copia del alumno que está cerca de usted. Ponga su mirada en lo que tiene delante. 3. Considere a dónde va y qué hará para llegar allá. No tome los atajos a través de arenas movedizas. Manténgase firme, probado, nivelado. Puede que sea un viaje largo, pero el riesgo es grande. Escuche el sonido de la palabra de Dios, el centinela de su corazón. Swindoll da advertencias cuidadosas para aquellos promovidos a puestos de responsabilidad, como Daniel. Las tentaciones llegarán. Tal vez usted se ha tentado a hacer economías, esconder algunas cosas, mirar a otro lado, para hacer que las personas sean felices y no causarles problemas. Deténgase. Trate con eso. Las personas confían en usted. No tome ventaja de esa confianza. Mantenga esa confianza tiernamente. David escribió esta oración en el Salmo 25: guarda mi alma, y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. 20:21. Tiempos difíciles y la integridad. Dios puso a Daniel sobre su reino, porque vio en él un espíritu de excelencia. Uno podría pensar que cuando la promoción llega, la adversidad se detiene. Está equivocado. Los comisionados y políticos buscaron acusaciones en contra de Daniel, en asuntos de gobierno. Por mucho que trataron, no pudieron hallar razón para acusar a Daniel. No pudieron hallar ni siquiera una leve evidencia de corrupción. Le siguieron, tenían espías que lo vigilaban, y hablaban con las personas acerca de él. Revisaron sus archivos y analizaron cada detalle de su vida, solamente para encontrar que Daniel estaba limpio tanto financiera, como moral, y éticamente. Identificar los principios para mantener la integridad en la adversidad. Sucedería eso en su vida, si alguien fuera secretamente y revisara sus archivos, sus libros y su trabajo. Esto es lo que se dijo de Daniel cuando fue investigado: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 6:5. La adversidad crecía, y finalmente ellos encontraron a Daniel haciendo lo que más amaba. Ellos trazaron un esquema que dio como resultado hallar a Daniel de rodillas orando a Dios. Él había rechazado exaltar a Darío como la autoridad suprema del mundo. Es importante entender por qué Daniel fue al pozo de los leones. No fue porque hizo algo malo. Fue porque hizo lo correcto. Esto indica que aun cuando usted conduzca su vida y haga lo correcto, puede ser atacado, odiado y olvidado. Pero hágalo de todos modos. Afírmese en eso. No permita a los que están tras los ataques y las críticas que le distraigan de su misión. Cuando deje la tarea para argumentar, pierde tiempo valioso que puede ser usado mejor para la iglesia. Me acuerdo de las palabras de Abraham Lincoln. Si estuviera tratando de leer, mucho menos responder, todos los ataques que se me hacen, esta tienda podría estar cerrada para cualquier otro negocio. Hago lo mejor que sé hacer, lo mejor que puedo hacer, y tengo planes de seguir haciéndolo hasta el fin. Si al final hago todo bien, lo que han dicho contra mí no significará nada. Y si termino mal, aunque haya 10 ángeles jurando que hice lo correcto, no habrá diferencia. Lincoln citado en Carpenter 1995, 258, 259. Estoy impresionado con dos principios que Swindoll tiene para tiempos difíciles. Primero, la verdadera integridad significa que usted hace lo correcto cuando nadie lo está mirando, así como cuando todos están comprometidos, y aún más cuando vienen los ataques. Varios años atrás la Estatua de la Libertad se sometió a severas reparaciones. Aquellos que la desmontaron y la examinaron estaban impresionados de nuevo con la estatua, el artista francés que la construyó. El detalle que tenía en su pelo y la corona eran tan exquisitos que ellos hubieran querido que todos lo examinaran. Pero cuando construyeron la estatua, tuvieron que ponerla a más de 150 pies de altura. No había algo como un helicóptero que pudiera volar sobre ella para apreciar tanta belleza y delicadeza. Solamente las gaviotas lo notarían. Sin embargo, cuando estamos comprometidos a hacer las cosas con excelencia, no importa si alguien mira y aprecia tu trabajo. Los psicólogos nos dicen que tenemos motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Los motivos intrínsecos hacen que una persona haga algo porque quiere estar en lo correcto. Los motivos extrínsecos impulsan a las personas a hacer las cosas porque alguien está mirando. Analizamos nuestro corazón y mente y nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo cuando nadie me mira? Es importante hacer lo que es correcto cuando nadie nos mira, así como comportarse correctamente cuando todos nos están mirando. Además, las líneas de la integridad deben quedar en su lugar, sea en la prueba de la adversidad o de la prosperidad. No hay promoción tan elevada que le lleve a comprometerse.
No hay nada tan profundo que sea causa de perder su integridad. La integridad guarda sus pensamientos y acciones, bien sea su objetivo sobrevivir o moverse hacia una mayor influencia en su ministerio. Daniel no se comprometió aún cuando su supervivencia estaba en juego. Su integridad se mantuvo. Explicar lo que se necesita para restaurar la integridad. Los humanos tienen el derecho de escoger vivir sin integridad. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Usted puede escoger ese camino, pero el resultado final será hambre y muerte espiritual. Ese no es el camino que su Creador ha pensado para usted. ¿Qué sucede cuando se pierde la integridad? Primero, pensemos en esta pregunta. Se pierde la integridad. Pudiera ser que usted no tenga dinero o fama, pero tiene la oportunidad de construir su carácter. La integridad es la fibra moral de su carácter. Se construye con atención cuidadosa, en los detalles, se mantiene en base a constante vigilancia y reparaciones permanentes. Esto puede requerir que usted regrese a alguien que ha lastimado, y que arregle lo que produjo el daño. Los fracasos morales que resultan en heridas devastadoras a individuos, familias, iglesias y comunidades siempre empiezan con pequeñas fisuras en la integridad de la persona. Las estadísticas recientes de la Fraternidad de las Asambleas de Dios indican que 5 ministros de cada 1000 ministros de los Estados Unidos fueron despedidos por fracasos morales en el año 2005. Estadísticas de las Asambleas de Dios. El riesgo es real. Estamos en el más grave peligro cuando comenzamos a creer que no estamos en riesgo. Estamos en mayor peligro cuando nuestro orgullo pone barniz sobre un defecto interior. ¿Recuerdan al rey David? Su fracaso moral tuvo un alto costo para su familia, y causó una gran pérdida a su reino. El efecto se sintió a través de toda la tierra, y de generaciones. La erosión de su integridad puede abrir puertas a una muy grande devastación. Cuando está mi integridad en mayor peligro. La palabra de Dios nos instruye a que confesemos nuestros fracasos, nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La palabra de Dios también nos instruye respecto a cómo responder a aquellos que nos rodean con fracasos. Si mirares a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Salmo 133:4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Proverbios 11:1. Si hay aspectos en su vida donde no está usando la verdad para medir todas las cosas, usted está experimentando una erosión de integridad. Confiese sus fracasos pasados y presentes y ponga su vida delante de Dios, de modo que Él pueda dirigirle para arreglar lo que ha causado el daño en su vida. John Garner, 1984, escribe, la sociedad que desdeña la excelencia en la plomería porque es una actividad humilde, y tolera la filosofía barata porque es una actividad exaltada, no tendrá ni un buen servicio de plomería ni una buena filosofía. Ni sus tuberías ni sus teorías mantendrán el agua. ¿Es usted un plomero? Haga su trabajo con excelencia. ¿Es un carpintero? Construya con excelencia. ¿Es un mecánico? Trabaje con sus manos con excelencia. ¿Es un ministro? Haga un trabajo excelente. Estudie, prepárese, ore, espere y confíe. No busque discusiones, no manipule para ascender. Deje que Dios se haga cargo del progreso. Solo haga un trabajo excelente. Aun cuando solamente las gaviotas puedan verlo.